Aún hay fuerza, aún se puede, aún se puede. Marcos capítulo 4 verso 30 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer hasta el verso 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Puede tomar su asiento, por favor, y présteme su atención un par de minutitos. Me llamaba tanto la atención con lo que nuestro apóstol nos impartía, porque cuando él me pidió que compartiera en este tiempo, yo le pregunté qué temática o qué tema iba a abordar, y él me expresó y él me dijo, y en base a eso yo también me metí con Dios y empecé a preparar, y al final pues me vine con la sorpresa de que cuando escuché lo que compartió, no era nada de lo que me dijo que iba a compartir. Pero Dios, quien estuvo en lo secreto con él y quien estuvo en lo secreto conmigo, sí sabía lo que iba a pasar. Y cuando él empezó a compartir acerca de la semilla que es sembrada en distintas tierras, yo dije: Señor, esto es para mí primeramente, porque es el complemento de aquello que tú me revelaste y de aquello que tú me mostraste a mí. Y yo le preguntaba al Señor en cuanto a esto, ¿qué es aquello que nosotros tenemos que conocer? Mire, me he dado cuenta, escuchando, estudiando y meditando tanto, que el reino de Dios es mucho más de lo que hasta ahora hemos podido entender, conocer, ver, interpretar y muchas cosas. Y me he dado cuenta de que nosotros como cristianos, me incluyo porque quizás yo soy el primero, hemos tenido tan poco contacto y tan poco interés en el reino de Dios, porque no lo logramos dimensionar y no logramos entender todos los beneficios que hay en el reino de Dios. Yo le decía: Señor, qué tremendo, porque si entendiéramos, aunque sea una pequeña parte de lo que es tu reino, fuéramos tan bendecidos y camináramos de una manera completamente diferente a la que ahora caminamos. Pero qué bueno es Dios que apertura estos tiempos para llevarnos de aumento en aumento y de gloria en gloria. Hay muchas cosas, mire, hay muchas cosas que yo le he preguntado: Señor, ¿por qué no me revelaste esto antes? ¿Por qué no me lo revelaste 5 años antes, 3 años antes? Y el Señor me responde esto: porque lo que te revelé hace 5 años, lo que te revelé hace 3 años, fue nada más el sustento para que esta nueva revelación encontrara cabida en tu vida. Entonces fui comprendiendo que Dios, cuando dice de aumento en aumento y de gloria en gloria, habla de que esas revelaciones que vienen a nuestra vida, siempre después de una tiene que venir una mayor. Entonces mira a la persona que usted tiene a su lado y dígale: si ya recibiste algo bueno, prepárate porque vas a recibir algo mejor. Y si ya recibiste algo mejor, prepárate porque vas a recibir algo excelente. Y si ya recibiste algo excelente, prepárate porque vas a recibir algo perfecto, porque Dios nunca se queda corto. Si Él ya te dio algo que tú creías extremadamente grande, te tengo una buena noticia: Dios aún puede sobrepasar eso que tú crees que ya fue su límite. Entonces, cuando la palabra de Dios me muestra que aparece Jesús y comienza a hablar acerca del reino de Dios, en los 4 evangelios la palabra reino se menciona aproximadamente como 122 veces, siendo Jesús quien la menciona aproximadamente 90 veces. Lo que Jesús vino a hacer fue a revelarnos el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él venía de allí, Él lo conocía, Él sabía. Entonces lo que Él vino a decirnos fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y nadie entendía ese mensaje, y nadie lograba comprender qué era lo que Jesús quería decir.
Y es que, hermano, no es fácil, porque Jesús siempre le habló a su pueblo en un lenguaje que ellos pudiesen comprender. Y cuando Él le menciona reino, es porque ellos entendían perfectamente que era un reino. Y yo quiero entender hoy y quiero darle a conocer a usted qué hace que un reino sea un reino. Primero, lo más importante, para que un reino sea reino, tiene que tener un rey. Para que un reino sea reino, tiene que haber un rey. Ahora, mire esto. Para nosotros como concepto terrenal, un rey es aquella persona que no está limitada para tomar decisiones y que no le rinde cuentas a nadie, y que no necesita una constitución para operar, y que no necesita una mayoría de votos para poder decidir. Nosotros tenemos estados, países, pero lo que Dios vino a hablar fue esto: no se confundan. Yo no les voy a hablar acerca de lo mismo que ustedes conocen. Yo les voy a hablar acerca de un reino que tiene un rey que nunca ha sido destituido y jamás será movido de su trono. Porque algo el Señor me enseñó, y es que para el reino, el rey o la posición de reinado era como en los tiempos bíblicos, era generacional o familiar. Cuando moría un rey, el sucesor era su hijo. Y qué tremendo, porque usted y yo tenemos un rey que nunca va a morir y que nunca va a pasar, que es desde la eternidad hasta la eternidad, desde el principio hasta el fin, y después de eso Él seguirá estando. Un reino no es reino si no tiene una economía que lo respalde. Y es aquí donde quiero empezar a entrar en materia, unas pequeñas luces, porque esto es un preámbulo nada más. Si usted quiere la versión completa y extendida, lo esperamos en Pentecostés el próximo sábado. ¿Sabe por qué muchos de nosotros caminamos con una mentalidad en la que siempre estamos pidiendo algo? Porque no hemos entendido la dimensión del reino de Dios. No hemos entendido la dimensión del rey y del reino que tenemos, en el cual vivimos. Ahora, yo le hago una pregunta, usted me la responde. ¿Cuál es la moneda del reino? ¿Cuál es la moneda del reino? Diga conmigo: la fe. Dígalo fuerte: la fe. Dígalo más fuerte: la fe. La fe es la moneda del reino. Usted se recuerda una porción donde Jesús habla con un hombre, y este hombre se acerca para que él haga un milagro, y él le preguntó: ¿te alcanza tu fe? Y él le dijo: Señor, la verdad no me alcanza, pero ayuda mi fe. Lo que él estaba diciendo es: tengo un cierto nivel de fe, pero no me alcanza para llegar a lo que te estoy pidiendo. Entonces ayúdame primero, antes de contestar lo que te estoy pidiendo, ayúdame a que mi nivel de fe sea suficiente como para poder ver lo que te estoy pidiendo. Entonces voy comprendiendo que la mayoría de cosas que nosotros necesitamos está a nuestra disposición, siempre y cuando nuestra fe nos alcance. Es que, hermano, porque hay una persona que me decía: pero es que si solo fuera de tener fe y de pedir, a todos tuviéramos todo. No, la fe cuesta desarrollarla. La fe es una moneda cara, porque para usted tener fe, esa fe, para que le den más, esa fe tiene que ser probada. Esa fe tiene que ser usada. Yo he entendido algo en el reino de Dios: todo lo que se usa se multiplica. En el reino de Dios todo lo que se usa se multiplica. Por eso es que cuando Dios dice: si usted ve a un pobre y usted le da, a mí me estás prestando, yo te voy a devolver. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios todo lo que se usa se multiplica. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: si tú tienes algo que no estás usando, no se va a multiplicar. Si tú tienes dones y no los estás usando, no se van a multiplicar. Si tienes recursos y no los estás usando en lo que tienes que usarlos, no se van a multiplicar.
Porque en el reino de Dios todo lo que se usa se multiplica. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús le dijo a su discípulo: no hay hombre que dejando padre, madre, casa, hijo o cualquiera de estas cosas no reciba 100 veces más de lo que ha dejado. Eso se llama: si tú usas, entonces te multiplico. Entonces todo lo que uso es multiplicado. Si yo uso la fe, cuando yo logro ver algo por medio de mi fe, esa fe aumenta. Cuando me enfrento a otra cosa, esa fe aumenta. Porque lo que Dios hace a través de las pruebas y las dificultades y las circunstancias no es destruirnos, sino promovernos. Porque el reino de Dios se trata de promociones, se trata de rangos, se trata de posiciones. Entonces usted puede empezar en un cierto nivel, pero a Dios no le agrada que usted se quede en ese nivel toda la vida. Él lo va a retar por más, Él lo va a retar por más. Por eso es que me llama la atención lo que leímos. Porque dice la palabra de Dios: ¿a qué compararemos el reino de los cielos? Lo compararé a la semilla de mostaza. ¿Y usted ha escuchado esa semilla de mostaza en otra porción de la Biblia? Cuando la palabra de Dios habla: si tuvieran fe como el del grano de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas se hace la más grande de las hortalizas. Entonces yo le preguntaba: Señor, ¿por qué comparas tu reino con esto? ¿Por qué comparas tu reino con una semilla? Porque como escuchábamos en la primera participación, todo lo que es sembrado a nosotros es multiplicado. Y si usted y yo somos de esa tierra del 100 por 1, entonces esto sucede. La semilla del reino entra en nosotros, en esta tierra. Pero ojo, yo quiero hoy agarrar parte de lo que nuestro apóstol nos compartía, porque toda semilla de reino crece en la intimidad. Porque toda semilla muere bajo tierra primero antes de brotar. ¿Sabe cuál es una de las oraciones más difíciles que yo le he hecho a Dios? Sin darme cuenta: úsame. Hace un tiempo vino un profeta, el cual dio una palabra a mi vida y a la de mi esposa, que me confrontó de una manera. Porque ¿cuántos aquí tienen anhelos? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen metas? ¿Cuántos están haciendo algo por alcanzar eso? Es que no es lo mismo anhelar algo que Dios te diga: ok, ya estás en el camino, ¿qué vas a hacer? Usted puede estar orando por un carro y si nunca ha manejado, cuando Dios lo haga, ¿qué va a hacer? Tenerlo ahí en la cochera. Algún día voy a aprender, algún día voy a aprender. Entonces esa palabra que yo recibí en ese momento fue algo así para mi vida. Porque fue algo que yo veía: tengo tiempo, tengo mucho tiempo, tengo años para llegar a eso. Y el Señor vino a decirme: no, tenés días, semanas, meses. Y tragué grueso. Y esa noche yo le dije: Señor, ok, úsame como tú quieras. Ay, Dios, diga conmigo: ¿para qué? Hay oraciones que, hermano, híjole, hay oraciones que yo digo: Señor, ¿por qué lo dije? ¿Sabe por qué? Porque para brotar algo, primero la semilla debe de morir. Y morir no es fácil. Morir no es fácil. ¿Sabe por qué morir no es fácil cuando nos referimos a esto? Porque la semilla bajo tierra está sola. El que la sembró tiene la fe de que algo está sucediendo allá, pero está sola. Está siendo quebrada porque algo está saliendo de ella, pero está sola. No tiene nadie a su alrededor. No tiene otras semillas, amigas, que le digan: tranquila, tranquila, todo está saliendo bien, vamos bien. No, está sola. Tiene una incertidumbre porque está bajo tierra. Nadie la está viendo. Ella siente que nadie la está ayudando. Ella siente que nadie se está interesando por ella, pero no sabe
que hay uno vigilando la tierra, que hay uno regando la tierra, que hay uno abonando la tierra, que hay uno que aunque la semilla no lo mira hacia arriba, pero él sí la está viendo y él sí está diciendo: vamos semilla, tú puedes. ¿Sabe qué? Muchas veces sentimos que Dios nos deja solos y que Dios no nos está escuchando, cuando no sabemos que quien está regando nuestra vida es el Dios de los cielos, y el que está velando nuestro crecimiento es nuestro Padre, que tiene control de todo. Hay momentos, hermanos, donde estamos muriendo solos. Señor, respóndeme. Quiere agua. Señor, dame otra cosa. Respóndeme. Quiere agua. Palabra. Siempre que Dios va a mandar una respuesta a tu vida, la va a mandar por medio de una palabra. De una palabra. Usted tiene que entender que la vía más directa de Dios para darle una respuesta a su vida es la palabra, es la palabra, es la palabra. Entonces la semilla está allí, la más pequeña, está bajo tierra, pero lo primero que hace la semilla después de morir no es brotar hacia arriba, sino crecer hacia abajo. Y aquí quiero abordar dos cosas. Primero, nuestra vida tiene que tener intimidad. Dice la palabra de Dios: amado, mi deseo es que sean prosperados y tengan salud, así como prospera su alma. Yo quiero que usted me entienda esto. El Señor está diciendo a través de esta palabra lo siguiente: hijito mío, yo te quiero dar a entender esto, que si tus raíces no son tan profundas, los frutos te van a botar. Por eso es que necesito que primero prospere tu alma, tus raíces. Porque si tus raíces están prosperadas, entonces yo puedo darte todo lo demás. Porque los frutos no te van a llevar de lado, sino que lo vas a lograr mantener. ¿Usted lo entiende? Y segundo, si yo miro la semilla como la parábola lo está diciendo que es el reino, entonces yo tengo que entender que el reino va a crecer en la dimensión que yo le dé espacio para que crezca. Si usted planta, valga la redundancia, un árbol de mango, pero lo planta en una macetita, ¿qué va a pasar? No va a crecer. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: no plantes el reino en una macetita, porque no va a crecer. El reino no se planta en una hora de tu día. El reino no se planta en 30 minutos de oración. El reino no se planta en leí el versículo del día, qué bonito. El reino se planta en todo tu tiempo, en toda tu fuerza, en toda tu mente y en toda tu alma. Por eso Él necesita todas tus dimensiones para poder crecer. Por eso es que Jesús encontró gente ocupada. Todos sus discípulos eran gente ocupada. Los encontró en una ocupación, en una profesión. Pero cuando los tomó, empezó a trabajar con ellos de tal manera que les dije: déjenlo todo y síganme. Porque este reino que les vengo a presentar solo va a crecer en ustedes si tengo de ustedes todo. Entonces, ¿por qué no logro caminar en la dimensión del reino? ¿Por qué no logro ver la dimensión del reino como muchos lo predican, como muchos lo hablan? ¿Por qué no logro caminar en la dimensión que otros caminan? Porque no le estoy dando el mismo espacio para crecer que otros le han dado. Y el Señor hablaba esto a mi vida. Esa semilla me hace entender que lo que Dios hace y nos da a nosotros, para muchos parece insignificante, pero al final
termina siendo la más grande de todas las hortalizas. Yo quiero que usted entienda esto. ¿De qué me sirve creer en Dios? ¿De qué me sirve confiar en Dios? ¿De qué me sirve dedicar mi vida a Dios? Es que siempre hay un final. Usted puede ver, todos nosotros le vamos a dedicar tiempo a algo que esperamos que al final nos resulte. Pero yo he entendido algo: la única garantía de que algo me funcione, o mejor dicho, la única persona que me garantiza que mi vida al final va a estar bien, es Cristo Jesús. Yo puedo poner mi confianza en todo lo demás, pero al final me voy a dar cuenta de que la hortaliza más grande, de que el árbol más grande, del que da sombra y el que es para como nidos para las aves, siempre es Él. Entonces el Señor me hablaba de esto cuando Él dice en su palabra: reyes pasarán, reinos pasarán, van a caer, van a dejar de existir, pero yo seguiré estando. El Señor me habló y me dijo: ¿a dónde está puesta tu fe? ¿A dónde está puesta tu esperanza? ¿A dónde está puesta tu confianza? Porque si tu confianza, tu fe y tu esperanza están puestas en algo que se puede caer o en algo que puede ser derribado de un momento a otro, vas a fracasar al final. Pero si tu esperanza, pero si tu fe, pero si tu confianza está puesta en Cristo Jesús, al final, mientras otros caen, mientras otros lloran, mientras otros están lamentándose, tú estarás firme en la roca, inconmovible por los siglos de los siglos. Decía: Señor, pero muchos hacen lo que no te agrada, lo que no te gusta, y mira cómo están de bien. No les pasa nada, no tienen problemas. Están bien su matrimonio, su casa, su familia, sus hijos, su vida, sus trabajos, sus finanzas, todo está bien. Tienen buenos carros, viven en buenas casas. Y yo, Señor, que te vengo a cantar todos los días, que te sirvo, que predico, que digo, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Señor, mira. Y llega un susurro: pero al final, a los últimos días, pero en los últimos momentos, entonces saldrá en evidencia quién escogió mejor y quién vivió mejor. Porque yo prefiero, hermano, decirle con todo mi corazón: no tenemos mala vida. No me refiero a eso, porque nada de lo que tenía fuera de Cristo es mejor que lo que ahora tengo en Cristo. No me refiero a eso. Me refiero a que por qué voy a envidiar lo que otro afuera tenga, si yo tengo lo mejor que puede existir en todo el mundo, que es Cristo Jesús, el reino de Dios. Se trata de entender que es y siempre será la mejor decisión de nuestra vida. Ahora, como decía nuestro apóstol, ¿cómo se siembra la semilla del reino? Por la palabra. Por la palabra. Todo el reino entra por la palabra. La palabra es algo que afecta a nuestros 5 sentidos completos. Yo puedo escuchar la palabra, puedo ver la palabra, puedo degustar la palabra, puedo olfatear la palabra y puedo tocar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo más real que existe. Porque por una palabra fue constituido todo lo que vemos, el universo completo y lo que no alcanzamos a ver también. Todo lo que yo puedo ver, tocar, escuchar, saborear, sentir,
fue hecho por una palabra. Entonces la palabra afecta todos mis sentidos. Por eso es que cuando alguien no ama la palabra, sus sentidos no logran conectarse con la palabra. La están oyendo o escuchando, pero no la están viendo. No la están saboreando. ¿Por qué cree que el salmista dice, no lo dice como un poema, lo dice literal? Cuán dulces son a mi ser, a mi paladar tus palabras. Y lo que aprendíamos el día lunes: dulces en mi boca, amargas en mi vientre. ¿Usted cree que lo dice porque es una figura literaria, una poesía? No, es de verdad. Entonces yo tengo que entender que el reino de Dios es una dimensión en la que yo tengo que caminar, porque es real. El reino de Dios es invisible, pero es real. En este momento estamos rodeados por el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Ahora, el Señor me hacía entender algo, que Jesús dijo: se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Él hizo aquello que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. En Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa palabra venga me llamó tanto la atención, porque esa palabra venga en el original tiene una connotación de dos partes. Diga conmigo, dos partes. Jesús dijo: arrepentíos, porque se ha acercado. O sea, yo ya hice mi parte, ya les acerqué el reino. Pero esta palabra, cuando ustedes oren, van a orar así: venga. Esa palabra es que termine de llegar. Esa palabra es cuando yo ya hice todo mi esfuerzo por alcanzar, entonces puedo pedir venga. Porque yo me preguntaba, ¿cómo vamos a orar que venga algo que Él ya acercó a nosotros? Entonces esta palabra venga tiene esta connotación, que yo haga todo mi esfuerzo por alcanzarla. Es como cuando usted quiere bajar algo, quiere alcanzar algo y se pone de puntitas, pone sillas, pone mesas, todo por alcanzarlo, y aún no alcanza, se estira todito y no lo logra alcanzar. Entonces venga tu reino. Yo ya hice toda mi parte, yo ya te busqué, te estoy buscando, te estoy anhelando, estoy escuchando tu palabra, estoy devorando tu palabra, estoy degustando tu palabra, estoy en mi intimidad contigo, estoy orando, estoy sacrificando tiempo, estoy invirtiendo tiempo, yo estoy haciendo todo lo que me compete hacer, pero termina de acercar tu reino a mí. Entonces el Señor me hizo entender algo. Él acercó su reino, pero la mayoría de nosotros no hacemos la parte que tenemos que hacer para tocar ese reino, para entrar en ese reino, para caminar en la dimensión de ese reino. Porque estamos cómodos. ¿Por qué estamos cómodos? No me refiero a una comodidad de la que usted tiene en su silla. No, me refiero a que cuando el reino de Dios llega, esto no lo quiero tocar de lleno porque yo sé que va a estar en el Congreso, pero es que cuando el reino de Dios llega, ¿sabe quién se queda sin voz y sin voto? ¿Por qué? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero es que a veces Dios nos pide hacer cosas que no queremos. Y a veces yo estoy viviendo tan cómodo como estoy viviendo, y cuando el reino de Dios viene, me mueve. Viene y me dice: no, así no es. Pero así lo he hecho toda mi vida. Así no es. Mire,
Yo quiero botarle un pensamiento de su mente. Ser cristiano no es su religión. Ser cristiano es su ciudadanía. ¿Y usted qué religión es? Yo soy cristiano evangélico. No. Esa no es su religión, es su ciudadanía. Porque el reino tiene ciudadanos. Si usted no es ciudadano del reino, no puede gozar de los beneficios del reino. Porque yo no puedo ir a otro país a exigir lo que sus leyes dicen si yo no pertenezco, si yo no soy ciudadano de ese país. Entonces muchos de nosotros, Señor, tu palabra dice que tú en la cruz del Calvario tú sanaste todas nuestras enfermedades. A ver tu ciudadanía. Porque para que la palabra tenga efecto en ti, yo tengo que ver que esta ley te cubra. Y para que la ley te cubra, tengo que ver tu ciudadanía. Señor, las riquezas y la gloria te pertenecen. Tú eres el dueño del oro y la plata, Padre, provéeme. A ver, permítame. Tú me estás pidiendo a mí que yo te provea, pero tú no eres ciudadano de mi reino. ¿Pero por qué, Señor? Es que tú vives bajo tus propios principios. Tú vives bajo tus propias leyes. Entonces provéete a ti mismo, porque eres un estado independiente. Mira la persona que tiene a su lado y dígale: perdóname que te caiga mal, dígale. Pero no pidas a Dios si eres un estado independiente. Entonces todo lo que está escrito en la palabra es para mí. Sí, si yo soy ciudadano, si yo soy del reino. Pero ser del reino no es que yo diga, es que yo puedo hoy levantarme mañana en la mañana y decir: hoy me siento estadounidense. Yo soy gringo 100%, pero voy y no me dejan entrar ni porque yo lo diga. Entonces no se trata de decirlo, se trata de tener los papeles. Se trata de tener la evidencia. A ver su pasaporte. ¿Cuál es la evidencia de que yo soy ciudadano del reino? ¿Quiere que se lo diga? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para yo ser ciudadano del reino, tengo que haber muerto a mí mismo, como Jesús se entregó a sí mismo, para poder entrar en el reino. Hace poco un compañero me preguntaba: ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese muerto en la cruz? ¿Qué pregunta? Algo aquí se quedó patinando unos 5 minutos, cargando actualizaciones el Windows aquí. ¿Qué hubiese pasado? Más allá de que no estuviésemos aquí, más allá de todo eso, ¿qué hubiera pasado con Jesús? No hubiese entrado, no hubiese, porque para regresar tenía que morir. Entonces yo para entrar tengo que morir. Entonces por eso el apóstol dice: no se confundan. Para mí el morir es ganancia. Porque si yo muero, entro. Porque si yo hoy me voy de medio de ustedes, yo soy el más feliz, porque yo dejo de estar en medio de ustedes y vuelvo a mi ciudad, vuelvo a mi reino, vuelvo a donde pertenezco. Entonces entendí que antes de orar por algo que necesito, que sé que Dios tiene, porque Dios lo tiene todo, tengo que estar
preparado y fortalecido en ser ciudadano del reino. ¿Está conmigo? Ok. Para que un reino sea reino, tiene que tener rey, ya lo hablamos, una economía, tiene que tener leyes que están escritas en su palabra. Pero hay algo que me llamó la atención. Diga conmigo, territorio. Dígalo fuerte, territorio. Un reino no es reino si no tiene territorio. Entonces usted tiene que entender que lo que Jesús vino a hacer a esta tierra fue a establecer un territorio. Pero todo territorio tiene que ser conquistado. Por eso es que cuando usted se constituye ciudadano del reino, automáticamente usted se constituye enemigo del mundo. Porque cuando yo soy ciudadano del reino, yo no estoy en el mundo, yo no estoy en el mundo para vivir en el mundo, estoy en el mundo para conquistar el mundo. Mi mentalidad cambia. Yo no camino por caminar, camino conquistando. Por eso es que cuando Jericó escuchó que Israel venía, dijo: cerremos las puertas, cerremos los muros, levanten todo y fortifiquen todo. ¿Por qué? Porque esto, donde quiera que pasan, su Dios derriba. Las cosas se te han cerrado, muy cerradas. Las cosas se te han complicado, muy complicadas. Es porque no has entendido que a ti no te llamaron para negociar, sino para conquistar. Porque entendí algo: los reyes no se sientan a negociar, los reyes se preparan para conquistar. Por eso es que el primero en el ejército era el rey con un estandarte, diciendo: aquí estoy yo, aquí está mi ejército, yo lo represento, yo voy al frente, y nuestro guerrero es Jehová de los ejércitos, quien va delante de nosotros. Y él no se sienta a negociar, él está conquistando. Cuando yo logro comprender esto, me doy cuenta de que me voy a enfrentar a luchas que son necesarias enfrentarme. Porque toda lucha trae una recompensa. Y la recompensa no es el oro, ni la plata, ni los tesoros. Es la tierra que se conquista. Cada vez que en su vida se levanta algo, una lucha, usted no mira al enemigo. Porque David no vio el gigante, vio la recompensa de conquistar. Vio la recompensa que hay en esa tierra. Hay cosas que otros no hacen, que si usted las hace va a tener recompensas que otros no tienen. Quiero abrir un paréntesis en esto. Hace un par de días mi esposa me hacía una pregunta acerca de la oración, y estuve escuchando muchos pastores y muchas cosas que trajeron una revelación nueva a mi vida, porque hacía esta pregunta: ¿por qué voy a orar si Dios ya conoce mi necesidad? ¿Por qué oro si Dios ya sabe qué es lo que Él va a hacer? Entonces entendí que yo no oro para Dios, yo oro para mí, para aceptar la voluntad de Dios. Yo oro para rendirme a mí. Le hacían esta pregunta a un pastor: ¿cuánto has ganado en la oración? Y él decía: en lugar de hablar cuánto he ganado, te voy a decir cuánto he perdido. He perdido orgullo, he perdido altivez, he perdido enojo, ansiedad, miedo, frustración. He perdido tantas cosas que perder esas cosas para mí es ganancia. Entonces entendía algo: que hay un lenguaje en el reino de los cielos, un lenguaje que usted y yo tenemos que aprender a hablar. Ese lenguaje es el lenguaje de la palabra.
que solo viene y solo se puede hablar cuando renovaos pues en vuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Porque yo solo puedo hablar de lo que entiendo. Yo hablo de lo que mi cerebro procesa. Hablo de lo que conozco. Si yo a alguno de ustedes le pregunto aquí, dígame cualquier cosa en ruso, usted no va a saber qué decirme, porque no conoce el lenguaje ni el idioma. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de nuestras vidas? Que no sabemos cómo hablar porque no hemos sido renovados nuestro entendimiento por medio de la palabra. Entonces nuestro lenguaje no es un lenguaje de reino. Yo conozco mucha gente que critica a los cristianos diciendo que nosotros somos positivos y todas esas cosas, y digo, no, tenemos un lenguaje. ¿Sabe por qué tenemos un lenguaje? ¿Y por qué el lenguaje del reino es tan importante? Porque en mi lengua hay un poder, una autoridad de dar vida y de dar muerte. Por eso es que los reyes tenían que ser prudentes al hablar, porque una palabra de un rey era una orden. Ahora usted entiende lo que David dijo: si tan solo bebiera. Lo escucharon y dijeron, eso no es una petición, eso es una orden. Porque cuando usted tiene identidad de reino y escucha hablar a su rey, eso no es una petición, es una orden. No es que el deseo del corazón de David y ellos querían complacerlo, no. Ellos no eran para complacer a David. Ellos no vivían para complacer a David. Ellos vivían para obedecer a David. Para ellos fue una orden directa. Aunque la frase no fue tráiganme esto, ellos lo escucharon así. Por eso es que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los que escuchan una petición y la interpretan como una orden. Es que toda nuestra vida cambia a medida que vamos conociendo el reino. Toda nuestra vida cambia, se dimensiona a medida que vamos conociendo el reino. Y cuando el reino llega, todo mejora. Todo mejora. Todo cambia para bien. Aunque al principio no lo parezca. Porque siempre para ordenar hay que botar, limpiar. Siempre que usted quiere ordenar su casa o quiere ordenar un cuarto, se encuentra con cosas que ya no usa, con cosas que ya no sirven, con esa ropa talla M de aquellos tiempos. Habla, Señor. Y usted, como aprendió el lenguaje de reino, dice, me va a quedar, volveré. Pero cuando usted está ordenando un cuarto, usted tiene que botar cosas que un día amó, cosas que un día le gustaron, que un día le sirvieron, pero ya no. Y no sé por qué Dios me ha metido esto en este momento, pero yo quiero decirle a usted algo. El reino de Dios ocupa lugar, espacio, tiempo. Cuando el reino de Dios llega, siempre nos va a obligar a sacar algo. Cuando el reino de Dios se establece, siempre nos va a obligar a sacar algo. No nos va a preguntar, lo va a hacer violentamente muchas veces y lo va a sacar. Porque hay cosas que el reino no tolera. Hay cosas que el rey no tolera. Hay una figura que Dios ha estado trabajando mucho en mi vida y es la figura de los amigos de Daniel. Cuando
les, en buen salvadoreño, les ponen el dedo. El chismoso, siempre. Pero aún los chismosos abren y cumplen la función de Dios cuando es y cuando caminamos en la voluntad de Dios. Y llegan donde Nabucodonosor y le dicen: hey, yo no quisiera decirte, rey, tú sabes que yo no soy así. A mí no me gusta hablar de nadie, pero mira, ay, ¿cómo te digo? Cuando alguien empieza así, dése la vuelta y váyase. Y le dijo: bueno, ni modo, te tengo que decir. Hay 3 que no respetan lo que tú dijiste. Hay 3 que no adoran como tú dijiste, a la estatua que tú dijiste. Y el rey dice: mándemelos a llamar. Y usted conoce la historia. Estos entran en un horno calentado 7 veces. Y el Señor ha estado trabajando tanto esa figura, porque muchas veces el reino opera de esta manera. Permite que nos sucedan ciertas cosas para quitar impurezas que no entendemos. El reino de Dios siempre va a empujar aquello que ocupa su espacio, porque solo hay un rey en ese reino, y ese reino lo elige democracia. Ese rey no hace lo que el pueblo dice. Ese rey no escucha a Dios y mira, yo opino que mira, en lugar de ahorrarnos toda la vuelta, mandamos unos 10,000 pesos. 10,000 y yo me congrego tranquilo, estoy. Y el rey allá arriba: es que yo no te pedí tu opinión. Yo soy Dios y hago las cosas como a mí me dan la gana hacerlas. Señor, pero no, es que mi reino se rige solamente por mi voz. Usted tiene que entender que el reino de Dios, usted tiene que entender que Dios como rey es tan celoso de su reino que hubo uno que solamente pensó en sentarse en el trono e inmediatamente fue destituido. Porque Dios no juega con su trono. Dios no juega con su trono. Al final de Mateo capítulo 6 y el verso 9 en adelante, dice la palabra de Dios: tuyo es el reino y el poder y la gloria. Él no presta ni su reino, ni su poder, ni su gloria. Todo aquello en nuestra vida que luche contra eso va a ser derribado. Va a ser derribado. Entonces, en lo que usted se va poniendo de pie ahí donde está, eso solo es un preámbulo. Y vive Jehová que quizás ni el 30% de todo lo que traía pude tocar. Pero vamos a tener todo el otro sábado y todo lo que viene después y todo lo que Dios ha venido haciendo, porque yo creo que esta iglesia anhela el reino de Dios. Porque el reino de Dios es como esa semilla. ¿Cómo es el reino de Dios? Como la semilla de mostaza. Termino con esto. El reino de Dios, dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Diga conmigo: todas las demás cosas. Ponga su mano en su corazón y diga: todo lo que anhelo, todo lo que sueño, todo lo que quiero tener un día, vendrá por añadidura. Permítame. Yo quiero que usted entienda esto. Es como una semilla que al ser sembrada muere, da raíces, crece, pero que si usted la cuidó, da frutos.
y no da un fruto por una semilla, da miles de frutos. Entonces yo entendí esto, que el reino de Dios para nosotros es esa semilla que cuidamos, que trabajamos, que cultivamos, que hermano abonamos y amor, intimidad con Dios y enamorarnos de Dios. Y llega un momento donde esa está tan grande que empieza a dar frutos de los cuales yo puedo comer. Esas son las añadiduras que yo no buscaba, pero salieron, pero brotaron. Por eso es que usted tiene que entender que toda la palabra está conectada. Dice que Jesús iba caminando y le dio hambre y vio, ¿verdad? Se acercó, tomó del fruto y dijo: ¡guau! ¡Qué amargo está eso! Te vas a secar. Y al día siguiente ya estaba seco. Porque en el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios no desperdicia recursos. El reino de Dios, me voy a meter en problemas, no es como muchos países y estados. Usted no trabaja, ok, no se preocupe, le vamos a dar. No. El reino de Dios es así. Te di 5, ¿cuántos tenés? 10, ok, bien hecho. Te di 2, ¿cuántos tenés? 4, bien, perfecto. Te di 1, ¿qué hiciste? La enterré. Siervo inútil. Pero al que tiene menos le deberían de dar más, y al que tiene más le deberían de dar menos. No. Es que el reino de Dios tiene principios. El que es productivo se vuelve confiable. Ahora saque sus manitas, mírelas y pregúntese: ¿qué me ha dado Dios? Que yo no he sido productivo y por eso dejé de ser confiable. La gente ha entendido algo, obviando las generaciones. No, hablo el primero, el que lo alcanzó. La gente que llega a tener riquezas lícitamente es gente que sabe producir. No sabe gastar, sabe producir. Y en el reino de Dios, los que hacen riquezas son los que saben producir. ¿Qué produce usted? ¿Qué produce usted? ¿Qué produce? ¿Qué produce? ¿Qué hace? ¿Qué camina? ¿Qué avanza? ¿Qué invierte? Hay tantos principios que Dios me ha revelado acerca de su reino que no nos alcanza. Porque he ido entendiendo que todo lo que se nos enseña en la tierra no cuadra con lo que hay en el cielo. Por eso, si usted tiene hijos pequeños, enséñeles conforme a la palabra, para que ellos no crezcan con esta cultura, sino que crezcan con la cultura del reino. Que ellos entiendan que para tener más hay que dar más, que para tener hay primero que dar, sacrificar. Hay tantas cosas. Cierre sus ojitos, levante sus manos al cielo. Señor, definitivamente, Padre, necesitamos que abras los ojos de nuestro entendimiento. Señor, necesitamos que nos hagas conocedores de tu palabra. Padre, yo hoy quiero bendecir a tu pueblo. Levante sus manos al cielo. Quiero hoy bendecirlo. Como pastor de esta casa quiero bendecirlo y quiero declarar sobre su vida esta palabra: que cada vez que usted abra las escrituras, para usted va a ser una delicia comer las escrituras, que no le va a costar entenderlas, sino que la revelación va a saltar del libro y se va a hacer un rema en su corazón, en su mente. Yo hoy declaro, aún para sus hijos,
que a temprana edad van a discernir la palabra de maneras que otros no lo hacen, aún teniendo mucho conocimiento y entendimiento. Yo declaro que aquí en esta casa, en esta generación, en esta congregación, vamos a ver un pueblo que ame la palabra, pero no que solo la ame, sino que la conozca. Nos vamos a volver aquellos que escudriñan la palabra una y otra vez. Y Dios nos va a hablar, y Dios nos va a hablar. Y yo declaro sobre su vida que el amor por la palabra de Dios jamás va a cesar, sino que entre más conozca, más va a tener hambre. Que entre más vea y entre más discierna y entre más revelación haya para su vida, más enamorado de la palabra se va a volver. Yo puedo bendecirlo de muchas formas, pero la palabra lo va a hacer todo. Cuando una revelación salta, un rema salta, toda su vida cambia. Porque yo le puedo dar algo, le puedo decir algo, pero la palabra lo va a sostener toda la vida. Por eso el apóstol le dijo a aquel hombre sentado a la puerta de la hermosa: no tengo oro, no tengo plata. Eso significa, lo que yo pueda darte no te va a solucionar que tú estés sentado allí toda tu vida, pero lo que te voy a dar te va a levantar tu condición. Yo puedo darle algo para que cambie una semana su vida, pero prefiero darle una palabra para que toda su vida cambie para siempre, y sus generaciones sean afectadas, y los hijos de sus hijos sean afectados, y de generación en generación no habrá falta en su casa quien ame la palabra, quien escudriñe la palabra y quien Dios le hable por medio de la palabra. Sus hijos van a amar la palabra, los hijos de sus hijos van a amar la palabra. Escuche bien, los esposos y las esposas que Dios tiene preparado para sus hijos y sus hijas van a amar la palabra de la misma manera que ellos las aman. Yo declaro sobre sus vidas que un amor por la palabra se despierta. Los avivamientos comienzan con la oración, pero se mantienen con la palabra, porque la palabra es la leña que constantemente mantiene ardiendo el fuego. La palabra lo es todo. La palabra lo soluciona todo. La palabra tiene respuesta de todo. Pero no quiero irme de este lugar sin antes, y no lo llamo al altar, aunque si usted quiere hacerlo, hágalo, pero ahí donde usted se encuentra, si hay algo que en su vida esté muriendo, como esta semilla que está bajo tierra, yo le voy a invitar que levante sus manos ahí donde está, porque ciertamente he entendido algo: Dios jamás lo va a dejar desamparado. Él jamás lo va a dejar olvidado. Aunque parezca que la semilla está sola bajo tierra, Dios tiene el control. Dios la está viendo. Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado. Dios es el que todas las mañanas sale, riega la tierra, pone abono en la tierra, quita aquello que le pueda estorbar para que el retoño brote. Dios jamás lo ha descuidado, ni la ha descuidado. Morir duele, pero si la semilla no muere, no sirve de nada. La semilla solo es útil si muere en la tierra correcta. Padre, fortalece, da fuerzas al cansado, recupera el ánimo del decaído. Señor,
consuela los corazones. Bienaventurados aquellos cuyo consuelo es Jehová. Padre, conforta el corazón cansado, fortalece los pies del débil. Los jóvenes flaquean y decae su fuerza, pero los que esperan en Jehová volarán como las águilas, no se cansarán ni se fatigarán. Para alguien es esta palabra: los que esperan en Jehová. Su rey nunca lo va a dejar atrás, porque el rey que yo conozco nunca ha dejado atrás a uno de los suyos, a ninguno. Y si usted es ciudadano del reino, entonces su rey lo va a defender. Su rey es su nombre, es su estandarte. Su rey es el león que sale a rugir y que paraliza todo lo que sucede. Espera en Jehová. Este es un rema para alguien. Espera en Jehová y volarás como las águilas. No te cansarás ni te fatigarás. Espera en Jehová. Señor, gracias por este tiempo maravilloso que ha sido un preámbulo para nosotros. Gracias por tomarnos en cuenta para esto, Señor. No lo merecíamos, ni lo merecemos aún. Es por tu gracia y es por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre lo serás. Llévanos con bien a nuestros hogares, con bendición a nuestras casas. Señor, que lo que vamos a descansar, que lo que vamos a invertir, que lo que vamos a hacer esta semana que viene sea, Señor, algo bendecido por ti, multiplicado por ti. Que cada oración que se elevó esta semana, que cada tiempo de ayuno que se ofreció esta semana dé su fruto al 101%. Señor, veremos tu respaldo como siempre lo vemos en esta casa. Lo veremos en Pentecostés y aún más, Señor. Tú vas a convocar del norte, del sur, del este y del oeste, y sobreabundarán los recursos para este congreso que en tu corazón ha nacido y que tú has levantado. Padre, hoy alzamos nuestras manos y no por nuestra fuerza, sino en ti podemos decir: estamos listos para Pentecostés año 2023. Venga tu reino. Va a marcar un antes y un después, no solo en nuestras vidas, no solo en nuestras congregaciones. Va a afectar nuestras casas, nuestras comunidades, va a afectar este país. Yo declaro